ya que estamos hablando de la ultraderecha, vamos a hablar de las elecciones en Brasil y el problema de la antidemocracia. Yo me quedé muy sorprendido el otro día cuando Last Week Tonight de John Oliver, que me parece uno de los programas que hay que ver en la vida todas las semanas, dedicó la parte fundamental de su programa al problema de las elecciones en Brasil. Y me reveló cosas que además yo no sabía, siendo que es un programa estadounidense conducido por un inglés recién nacionalizado estadounidense, que es John Oliver. Pero la historia es la siguiente. Su preocupación no es que vaya a ganar Lula, porque va a ganar Lula. De hecho, si tenía yo aquí las últimas, estas son de ayer, el 26 de septiembre, la diferencia es de 17 puntos entre Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido del Trabajo, y Jair Bolsonaro, que es el que tiene 31. Todos los demás están viviendo en el sótano, 6, 5 y 4%. Mucha gente no entiende lo siguiente con Lula. Lula fue atacado por actos de corrupción que no cometió. Y muchos actos de corrupción que cometieron los que trabajaban con él y a los que Lula no les prestó la atención debida para evitar que se corrompieran. Les pasa mucho a los grandes líderes de la izquierda a la hora que tienen que armar un gabinete, echan mano de lo que hay, y a veces lo que hay, pues es lo que hay. Y luego tienes que responder por lo que hicieron aquellos que en principio, si lo hubieras pensado 2 veces, no los habrías metido allí. Pero no tenías otras personas a quien meter, muy probablemente. Como fuera. Luis Ignacio Lula da Silva llegó a pasar tiempo en la cárcel, acusado de una serie de delitos por la corrupción que se demostró que eran falsos. Y entonces puede volver a competir por la presidencia con antecedentes penales totalmente limpios. Y el punto es, Lula, así como su antecesor, Cardoso, que era socialdemócrata, Lula es más de izquierda, digamos, más cercano al marxismo tradicional o al socialismo del siglo XXI, que es esta especie de posmarxismo curioso que se inventan Laclau y su esposa con base en el peronismo. Pero Lula hizo mucho por Brasil. Mientras había estos problemas de corrupción, la gente sintió una mejora en su forma de vida, en su bienestar, con la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva en el gobierno de Brasil. Demostró que se podía hacer un gobierno de izquierda que funcionara y que le hiciera bien a la gente sin tener que asumir posiciones maximalistas y de vamos a colgar a los ricos de sogas en la Plaza Mayor de Brasilia. No sé si Brasilia tiene Plaza Mayor, ustedes no me hagan caso. Entonces, Luis Ignacio Lula da Silva va a ganar las elecciones. La gente lo quiere de regreso con su presidente y la democracia es así. El problema que se señala es que Jair Bolsonaro ha decidido asumir la posición de Donald Trump. Es una posición que ya intentó manejar aquí Isabel López Ayuso en las elecciones en Madrid. Y es, si no gano, hubo fraude. Y si hubo fraude, voy a lanzar a mi gente a la calle. De hecho, ahora que se ha hablado de meter a Trump a la cárcel porque tiene más procesos legales en su contra de los que jamás ha tenido él y toda su familia. De hecho, la fiscal del estado de Nueva York le ha puesto una demanda exigiendo que se le prohíba a la familia Trump hacer negocios en Nueva York durante un número determinado de años y además que pague $250 millones por haber hecho este tipo de trampas que habitualmente hace Trump, decir que un piso suyo que valía $40 millones valía en realidad 400 para que le prestaran mucho dinero y luego no les pagaba a los bancos, etcétera, etcétera. No es novedad, así siempre ha hecho Trump. Trump no es el millonario que dice, el millonario que dice ser, es un tipo que vive de las chapuzas, de los engaños. Bueno, y Donald Trump ha dicho, si lo meten a la cárcel, que la gente va a salir a la calle. Él no está amenazando con violencia, pero está advirtiendo que la gente va a salir a la calle. Y Bolsonaro está amenazando con que la gente va a salir a la calle si dentro de 4 días no gana las elecciones en primera vuelta. Porque en Brasil hay 2 vueltas, es decir, si nadie obtiene el 50% más 1 de los votos,
Los dos candidatos con más votos pasan a una segunda vuelta que se llevará a cabo, si mal no recuerdo, el 3 de octubre. Entonces, Bolsonaro ha dicho que no va a aceptar otro resultado que su triunfo. Y el problema es que él se ha congraciado enormemente con las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué relación tenga Luis Ignacio Lula da Silva con las Fuerzas Armadas brasileñas, pero al parecer les ha dado una serie de beneficios, canonjías y derechos y puestos y posibilidades de negocio Bolsonaro al ejército brasileño, que pone en riesgo la democracia en la medida en que el ejército brasileño podría apoyar la posición de Bolsonaro de yo gané las elecciones y me las han robado. Uno de sus argumentos es que la misma Suprema Corte que declaró inocente a Luis Ignacio Lula da Silva es la Suprema Corte que va a juzgar las elecciones, porque la Suprema Corte es la que lo hace en Brasil. El argumento es que son unos deshonestos absolutos, que es el argumento de Donald Trump. Todo el estado profundo está todo sucio y embarrado y el único tipo limpio soy yo y por eso van en contra de mí. ¿Tú crees que Trump es un tipo limpio? Por supuesto, escríbeme un mensaje directo porque tengo que venderte un puente. O la Torre Eiffel, que la tenemos ahora baratísima. Hay un riesgo de golpe de Estado por primera vez en muchísimo tiempo en Brasil y no promovido por Estados Unidos como fueron los golpes de Estado de los años 60, 50 y 70, 60, 70 también, si mal no recuerdo, como parte de la Guerra Fría. Estados Unidos peleaba la Guerra Fría, la Unión Soviética peleaba la Guerra Fría y los que ponían los muertos y los torturados y los torturadores pues eran los latinoamericanos. Pero ahora se presenta la posibilidad de algo absolutamente inédito. La ultraderecha en todo el mundo está asumiendo esa posición antidemocrática y la está asumiendo con el apoyo de la derecha tradicional o de parte de la derecha tradicional, que ha decidido que el juego de la democracia le viene muy mal porque la izquierda siempre acaba ganándole las elecciones. Y si no las gana la izquierda, las ganan centristas, novedosos y originales con partidos que salieron pues, prácticamente de la nada, ¿no? En el caso de Macron en Francia. Entonces, buena parte de la derecha está aliándose a la derecha más extrema que directamente es antidemocrática. ¿Por qué? Ante su incapacidad de ganar elecciones, ante su incapacidad de gobernar como se le da la gana, considera que acercándose a los antidemócratas puede acceder al poder, ya que la derecha tradicional aporta más votos que la extrema derecha. El PP tiene más votos que el Vox, por ejemplo, en el caso de España. En Francia y en Italia, por lo visto, no, la ultraderecha ha tenido más apoyo, pero la derecha se les ha pegado como una forma de acceder al poder, pero sobre todo como una forma de luego ya no dejarlo cuando vengan otras elecciones. La transmisión pacífica del poder, ateniéndonos a las decisiones de la ciudadanía por medio del ejercicio de la democracia, es la única forma que tenemos de corregir errores ciudadanos. Eliges imbéciles, a veces eliges imbéciles, bueno, pues al cabo de unos años los echas y tratas ahí de reparar lo que hiciste. Pero la tentación antidemocrática que ha crecido va en ese sentido y es muy peligrosa. Y en Brasil es un peligro real en este momento que se está manejando. Yo espero sinceramente que por la habilidad que ha tenido Lula en su manejo de las relaciones con sectores de la población brasileña o de la sociedad brasileña que no son los votantes naturales del Partido del Trabajo, que es de la clase media hacia abajo fundamentalmente, tuvo muy buenas relaciones con la industria y no sé, insisto, qué relaciones tenga con los estamentos militares, no para que estos lo apoyen, porque esto sería pedir exactamente lo mismo, ¿no? Sino para que estos mantengan la neutralidad que la Constitución, como todas las constituciones del mundo, le exige que mantengan a las Fuerzas Armadas respetuosas de los procesos ciudadanos, que suena muy bien, pero que a algunos les suena tan terriblemente mal que están dispuestos a hacer lo que sea por destruirlo. Y ese es el riesgo de la antidemocracia, no solo para Brasil, sino para lo que viene en años siguientes en
en muchos países donde la desesperación de la derecha por mantener, conquistar y retener el poder puede llevar a cuestiones verdaderamente preocupantes.